canto del purgatorio de Dante. Estaban mis ojos tan fijos y atentos para calmar su sed de 10 años que tenía entumecidos todos los demás miembros, encontrando además aquéllos por todas partes obstáculos que no les permitían cuidarse de ninguna otra cosa, así es que la santa sonrisa los atraía con sus antiguas redes. Pero tuve a la fuerza que volver la cabeza hacia la izquierda de aquellas diosas porque les oía decir: mira demasiado fijamente, y aquella disposición en que se encuentran los ojos cuando acaban de ser heridos por los rayos del sol me dejó por algún tiempo sin vista, mas cuando se repusieron los míos ante otro pequeño resplandor, y digo pequeño comparándolo con la gran luz de que me había sido fuerza separarme, vi que el glorioso ejército se había vuelto hacia la derecha, recibiendo en el rostro los rayos del sol y los de las 7 llamas. Así como para salvarse se retira una cohorte cobijada bajo los escudos y se vuelve con su estandarte antes de que haya terminado por completo su movimiento, así la milicia del reino celestial que precedía al carro desfiló toda antes de que éste hubiera vuelto su lanza. Enseguida las mujeres se volvieron a colocar cerca de las ruedas y el grifo puso en movimiento el carro bendito, a pesar de que no se agitó ninguna de sus plumas. La hermosa dama que me hizo vadear el río, Stacio y yo seguíamos a la rueda que describía menor círculo. Caminando de esta suerte por la alta selva deshabitada por causa de aquella que creyó a la serpiente, ajustaba mis pasos al cántico de los ángeles. Una flecha despedida del arco recorre quizá en 3 veces el espacio que habíamos dejado tras nosotros cuando Beatriz bajó. Oí que todos murmuraban: Adam. Enseguida rodearon un árbol despojado de hojas y frutos en todas sus ramas. Su copa, que se extiende tanto cuanto se eleva, sería, a causa de su altura, admirada por los indios en sus selvas. Sé feliz, grifo, tú que no desgarras con el pico este árbol cuyos frutos son dulces al gusto, aunque el vientre de nuestros padres fue atormentado por esta misma causa. Así exclamaron todos en derredor del robusto árbol, y el animal de doble naturaleza respondía: así se conserva la semilla de toda justicia. Y volviéndose al timón de que había tirado, lo condujo al pie del árbol viudo de su ramaje, y ató en él el carro que de él había salido. Como nuestras plantas, cuando la luz del sol baja mezclada con aquella que irradia detrás de los celestes peces, se llenan de botones y renueva cada cual su color antes de que el sol enganche sus caballos bajo otra estrella, así se reanimó el árbol cuyas ramas estaban antes tan desnudas, adquiriendo colores menos vivos que los de rosa, pero más que los de la violeta. Yo no pude entender, ni aquí abajo se canta, el himno que aquella gente entonó entonces, ni tampoco pude oír todo el canto hasta el fin. Si me fuera posible trazar cómo se adormecieron los despiadados ojos oyendo las aventuras de Siringa, aquellos ojos que tan cara pagaron su excesiva vigilancia, representaría como un pintor que copia un modelo el modo como me dormí, pero dejo este cuidado al que sepa figurar bien el sueño. Paso pues al momento en que me desperté, y digo que un resplandor desgarró el velo de mi sueño al mismo tiempo que me gritaba una voz: levántate, ¿qué haces? Lo mismo que a la vista de las florecillas de miel que hacen a los ángeles ávidos de su fruto y perpetuas las bodas en el cielo, Pedro, Juan y Santiago, conducidos sobre el Tabor y derribados por el brillo celestial, se levantaron al oír la palabra que ha roto sueños más grandes, y vieron entonces que su escuela, así la de Moisés como la de Elías, había desaparecido, y que la ropa de su maestro había cambiado de color. Así salí yo de mi sueño, viendo inclinada sobre mí a aquella compasiva mujer que había guiado anteriormente mis pasos por el río, y lleno de duda dije: ¿dónde está Beatriz? A lo que me contestó: mírala sentada sobre las raíces y bajo el nuevo follaje de ese árbol. Mira la compañía que la rodea. Los otros se van hacia arriba, tras el grifo, entonando cánticos más dulces y más profundos. No sé si fue más difusa su respuesta, porque aparecía de nuevo ante mis ojos aquella que había cerrado mi espíritu a todo otro objeto. Estaba sola sentada en la tierra verdadera, como si le hubieran dejado confiada la custodia del carro que vi atar a la disforme fiera.
La rodeaban en círculo las 7 ninfas, teniendo en la mano aquellas luces que están seguras del aquilón y del austro. Habitarás poco tiempo esa selva y serás eternamente conmigo ciudadano de aquella Roma donde Cristo es romano. Así pues, fija tus ojos en este carro para bien del mundo que vive mal, y cuando vuelvas a él, escribe lo que has visto. Así habló Beatriz, y yo, enteramente sumiso a sus órdenes, puse mi mente y mis ojos donde ella quiso. Nunca salió el rayo con más rapidez de entre la densa nube, cuando desciende desde el punto más apartado del cielo, de la que vi emplear al ave de Júpiter para bajar al árbol, rompiendo su corteza, destrozando sus flores y sus hojas nuevas, e impeliendo al carro con toda su fuerza que le hizo oscilar, como un buque en peligro agitado a un lado y a otro por las olas. Después vi penetrar en el interior del triunfal vehículo a una zorra que parecía no haber tomado nunca ningún buen alimento, pero mi dama le reprendió tan vivamente por sus asquerosas faltas que se alejó con la precipitación que le permitieron sus descarnados huesos. Enseguida, y por el sitio por donde antes había venido, vi descender al águila hacia el carro y dejarlo lleno de plumas. Y semejante a la voz que sale de un corazón suplicante, salió otra del cielo, diciendo: «Oh navecilla mía, qué mal cargada está». Luego me pareció que se abría la tierra entre las dos ruedas y vi salir un dragón que hincó su cola en el carro, y como la avispa que retira su aguijón, retirando aquél su maligna cola, se llevó tras sí una parte del fondo y se alejó contento. Lo que quedó del carro, como la tierra fértil que se cubre de grama, se cubrió de la pluma ofrecida por el águila, quizá con intención casta y benigna, y quedó cubierta una y otra rueda y la lanza en menos tiempo del que mantiene un suspiro la boca abierta. Transformado de esta suerte, el edificio santo hizo salir varias cabezas de sus diversas partes, 3 de las cuales se colocaron sobre la lanza y las restantes una en cada extremo. Las primeras tenían cuernos como los bueyes, pero las otras sólo tenían un cuerno por frente. Jamás se han visto semejantes monstruos. Tan segura como una fortaleza sobre una alta montaña, vi sentarse en el carro a una prostituta medio desnuda, paseando sus miradas en torno suyo, y como para impedir que se la quitaran, vi un gigante de pie junto a ella, y ambos se besaban de vez en cuando. Mas habiendo ella vuelto hacia mí sus ojos ávidos y errantes, el feroz amante la azotó desde la cabeza a los pies. Después, lleno de suspicacia y de cruel ira, desató el monstruoso carro y lo arrastró tan lejos de la selva que sólo con ella me ocultó a la prostituta y a la nueva fiera. Fin del canto 32 del Purgatorio. Canto 33 del Purgatorio de Dante. Deus venerunt gentes. Tal fue la dulce salmodia que empezaron a entonar entre lágrimas aquellas 4 mujeres, alternando en su canto ya las 3 o ya las 4. Y Beatriz, suspirando compasiva, las escuchaba tan abatida que sólo lo estuvo un poco más María al pie de la cruz. Pero cuando las vírgenes le dieron lugar a que hablase, se irguió y respondió encendida como el fuego: Modicum et non videbitis me, et iterum, mis queridas hermanas, modicum et vos videbitis me. Después reunió ante sí a todas 7 y haciendo un ademán nos hizo colocar tras ella a mí, a la dama y al sabio que quedó en nuestra compañía. Así se alejaba, y no creo que hubiera puesto en el suelo su 10º paso, cuando hirió mis ojos con sus ojos, y con aspecto tranquilo me dijo: Ven más deprisa, de modo que si hablo contigo me puedas oír con más facilidad. Cuando estuve cerca de ella como debía, añadió: Hermano, ¿por qué viniendo conmigo no te atreves a preguntarme algo? Me sucedió lo que a aquellos que por su excesiva reverencia al hablar con sus superiores no pueden hacer salir con viveza las palabras de entre sus dientes, y contesté balbuceando: Señora, vos conocéis mis necesidades y lo que les conviene. Contestóme: Quiero que en adelante te despojes de ese temor y esa vergüenza, para que no hables como hombre que sueña. Sabe que el vaso que ha roto la serpiente fue y no es, pero crea el culpable que la venganza de Dios no teme las armas. El águila que dejó sus plumas en el carro
por lo que se convirtió éste en un monstruo y después en una presa, no estará siempre sin herederos, pues veo ciertamente, y por eso lo refiero, algunas estrellas ya próximas al abrigo de todo obstáculo y de todo impedimento, y con ellas vendrá un tiempo en el que un 500, 10 y 5, enviado por Dios, destruirá a la ladrona y a aquel gigante que con ella delinque. Y quizá mi predicción oscura, como los oráculos de Temis y de la Esfinge, no te persuade porque como ellos ofusca el entendimiento, pero en breve los hados serán las náyades que desaten el apretado nudo de este enigma, sin temor por sus ganados y sus trigos. Anota estas palabras, y tal cual han salido de mis labios, enséñaselas a los que viven con aquella vida que no es más que una rápida carrera hacia la muerte. Acuérdate además cuando las escribas, de no ocultar que has visto el árbol que ha sido robado 2 veces. Quien lo despoja o lo rompe ofende con una blasfemia de hecho a Dios que lo hizo santo sólo para su uso. Por haber mordido su fruto, la primera alma aguardó en el dolor y en el deseo durante 5000 años y más al que en sí mismo castigó aquel bocado. Tu espíritu está adormecido si no comprende que por una causa singular es aquel árbol tan alto y tan anchurosa su copa. Y si los vanos pensamientos que rodean tu mente no fuesen como las aguas de Elsa, y el placer que te causan no la mancharan como Píramo manchó el fruto del moral, sólo por tantas circunstancias reconocerías moralmente la justicia de Dios en la prohibición de tocar aquel árbol. Mas como veo tu inteligencia como petrificada y tan oscurecida por el pecado que te deslumbra el brillo de mis palabras, quiero que te las lleves, si no escritas, por lo menos estampadas en ti mismo, por aquello que hace llevar el bordón rodeado de palmas. Le contesté, así como la cera no altera jamás la imagen que la imprime el sello, del mismo modo la vuestra ha quedado grabada en mi cerebro. Pero ¿por qué vuestra deseada palabra vuela tanto sobre mi imaginación, que cuanto más procura comprender sus velados conceptos, más se extravía? Porque conozcas, dijo, aquella escuela que has seguido, y porque veas cómo su doctrina puede seguir a mis palabras, y que vuestro camino se separa tanto del divino cuanto de la tierra se aparta aquel cielo, que siendo el más alto de todos, va más veloz que todos ellos. Entonces le respondí, no recuerdo haberme alejado jamás de vos, ni me remuerde la conciencia. Es que tú no puedes recordar nada, me dijo sonriendo. Acuérdate de que has bebido las aguas del leteo, y si del humo se deduce el fuego, de ese olvido se deduce también claramente que tu voluntad, ocupada en otras cosas, era culpable. Por cierto que en adelante serán mis palabras tan desnudas cuanto es preciso descubrirlas a tu rudo entendimiento. El sol más resplandeciente y con pasos más lentos recorría el círculo del meridiano que cambia según las diversas situaciones de la tierra, cuando se detuvieron, como se detiene la tropa que va de avanzada si encuentra alguna novedad en su camino, las 7 mujeres, al llegar a una triste umbría como las que se ven bajo las verdes hojas y las negruzcas ramas por donde llevan los Alpes sus fríos riachuelos. Ante ellas me parecía ver al Tigris y al Éufrates de una misma fuente y como amigos separarse lentamente. Oh luz, oh gloria de la raza humana, ¿qué agua es esta que esparce de una misma fuente y dividida se aleja una de otra? A tal pregunta me contestó, ruega a Matilde que te lo diga. Y la hermosa dama respondió como aquel que se disculpa, ya le he dicho esta y otras varias cosas, y estoy segura de que el agua del leteo no se las ha hecho olvidar. Beatriz añadió, quizá otra preocupación mayor que muchas veces nos quita la memoria ha oscurecido su mente con respecto a los demás objetos. Pero mira el Eunoe que por allí se desliza, condúcele hacia él y según acostumbras, reanima su abatida virtud. Como alma gentil que de nada se excusa, sino que adapta su voluntad a la de los otros en cuanto se la dan a conocer por medio de alguna señal, de igual suerte se puso en marcha la bella dama en cuanto estuve a su lado, y dijo Astacio con su gracia femenil, ven con él. Lector, si dispusiera de mayor espacio para escribir, cantaría en parte la dulzura de las aguas de que no me habría saciado nunca,
pero como están ya llenos todos los papeles dispuestos para este segundo cántico, el freno del arte no me deja ir más lejos. Volví de aquellas sacrosantas ondas tan reanimado como las plantas nuevas, renovadas con nuevas hojas, purificado y dispuesto a subir a las estrellas. Fin del canto 33 del Purgatorio. Canto primero del Paraíso de Dante. La gloria de aquel que imprime el movimiento a todo penetra en el universo y resplandece en una parte más que en otra. Yo estuve en el cielo que inunda principalmente con su luz y vi tales cosas que ni sabe ni puede referirlas el que desciende de allá arriba, porque nuestra inteligencia, acercándose al objeto de su deseo, penetra tanto en él que la memoria no puede retroceder. No obstante, cuanto mi mente haya podido atesorar de lo concerniente al reino santo será en lo sucesivo objeto de mi cántico. Oh buen Apolo, haz de mí para este último trabajo un vaso lleno de tu poder, tal cual lo pides para tu laurel amado, pues si hasta aquí tuve bastante con una cima del Parnaso, ahora necesito las dos para entrar en el resto de mi carrera. Entra en mi seno e inspírame el aliento de que estabas poseído cuando sacaste los miembros de Marsias fuera de su piel. Oh divina virtud, si a mí te manifiestas de modo que pueda presentar la sombra del reino bienaventurado impresa en mi cabeza, me verás acudir a tu árbol querido y coronarme entonces de aquellas hojas, pues de ellas me haréis digno tú y el asunto de que me ocupo. Tan pocas veces, Padre, se recoge el lauro del triunfo, ya como César o como poeta, falta y vergüenza de la humana voluntad, que cuando uno arde en deseos de alcanzarlo, el follaje peneico debería infundir la alegría en la feliz deidad délfica. A una pequeña chispa sigue una gran llama. Quizá, después de mí, se orará con mejor voz porque responda Cirra. La lucerna del mundo se presenta a los mortales por diferentes aberturas, pero cuando se deja ver por aquella en que se unen 4 círculos con 3 cruces, entonces sale con mejor curso y con mejor estrella, y modela y sella más a su gusto la mundana alcera. Aquella abertura había hecho aparecer allá la aurora y aquí era casi de noche. Todo aquel hemisferio estaba ya blanco y la otra parte negra, cuando vi a Beatriz vuelta hacia el lado izquierdo, mirando al sol como jamás lo ha mirado con tanta fijeza un águila. Y así como un segundo rayo sale del primero y se remonta a lo alto, semejante al peregrino que quiere volverse, así la acción de Beatriz, penetrando por mis ojos en mi imaginación, originó la mía, y fijé los ojos en el sol contra nuestra costumbre. Muchas de las cosas que allí son lícitas no lo son aquí a nuestra virtud, merced a aquel sitio creado por Dios para residencia propia de la especie humana. Yo no pude soportar mucho tiempo aquel resplandor, pero no tampoco que no le viera despedir chispas en torno suyo, como el hierro que sale candente del fuego, y de pronto me pareció que un nuevo día se unía al día, como si aquel que puede hubiese adornado el cielo con otro sol. Beatriz estaba contemplando fijamente con los ojos las ruedas eternas. Yo fijaba en ella mis miradas desviadas del sol, y al contemplarla experimenté en mi interior lo que Glauco al gustar aquella yerba que le hizo en el mar compañero de los otros dioses. La facultad de pasar desde la humanidad a un grado de naturaleza más elevado no se podría explicar per verba, pero baste este ejemplo a aquel a quien la gracia divina reserve tal experiencia. Tú sabes, oh amor que gobiernas el cielo, si era yo solamente aquel que no ha mucho creaste, tú que me elevaste con tu luz. Cuando el movimiento celeste que tú, siendo deseado, haces eternizar, me hizo fijar la atención en él por esa armonía que regularizas y distribuyes, me pareció que entonces se encendía con la llama del sol tanto espacio del cielo, que ni las lluvias ni los fríos han ocasionado jamás tan extenso lago. La novedad de los sonidos y tan gran resplandor me abrasaron de tal modo en el deseo de conocer su causa, que jamás he experimentado tan punzante aguijón. Así es que ella, que veía mi intento como yo mismo, abrió su boca para calmar mi excitado ánimo antes de que yo la abriera para preguntarle, y empezó a decir:
Tú mismo te embarazas con tus falsas ideas, de tal modo que no ves lo que verías si las hubieras desechado. No estás ya en la tierra según te figuras. El rayo, huyendo del sitio donde se forma, no corre tan velozmente como tú al elevarte hacia este sitio. Si vi desvanecida mi primera duda gracias a sus palabras sonrientes y breves, me vi en cambio más envuelto en otra nueva y dije, ya me contemplo con placer libre de mi primitiva admiración, pero ahora me asombra cómo he podido atravesar por entre estos cuerpos leves. Por lo cual Beatriz, lanzando un piadoso suspiro, elevó hasta mí sus ojos con aquel aspecto de que se reviste la madre ante el delirio de su hijo, y repuso, todas las cosas guardan un orden entre sí, y este orden es la forma que hace el universo semejante a Dios. Aquí ven las altas criaturas las huellas de la fuerza eterna, que es el fin por el que se ha creado el orden prefijado. En el de que me ocupo, todas las naturalezas tienen sus inclinaciones y según su diversa esencia se aproximan más o menos a su principio. Así es que se dirigen a diferentes puertos por el gran mar del ser, y cada una con el instinto que se le concedió para que la lleve al suyo. Este instinto conduce al fuego hacia la luna. Él mismo es el que promueve los primeros movimientos del corazón de los mortales, el que estrecha y reúne en sí misma a la tierra, y este arco se dispara no tan sólo contra las criaturas desprovistas de inteligencia, sino contra las que tienen inteligencia y amor. La providencia, que todo lo ordena, hace con su luz que esté tranquilo el cielo en el que gira aquel que tiene mayor premura. Allí es donde ahora, como a sitio designado, nos lleva la virtud de la cuerda de aquel arco que dirige todo lo que lanza hacia un objeto agradable. Es cierto que como la forma no guarda muchas veces armonía con las intenciones del arte, porque la materia es sorda para contestar, se desvía entonces de esta dirección la criatura que tiene el poder de inclinarse, por más que esté impulsada de aquel modo hacia otro lado. Y así como se puede ver caer el fuego desde una nube, lo mismo cae si su primer impulso se desvía en la tierra por un falso placer. No debes pues admirarte, según opino, de tu ascensión, lo mismo que no te admirarías de un río que desde lo alto de una montaña descendiese hasta su pie. Lo que en ti hubiera sido maravilla es que libre de todo obstáculo te hubieras sentado abajo, como lo sería el que la viva llama quedara tranquila sobre la tierra. Al llegar aquí, elevó sus ojos al cielo. Fin del primer canto del paraíso. Canto segundo del paraíso de Dante. Oh vosotros, que deseosos de escuchar, habéis seguido en una pequeña barca tras mi bajel que navega cantando. Virad para volver a ver vuestras playas. No os internéis en el piélago, porque quizá, perdiéndome yo, quedaríais perdidos. El agua por donde sigo no fue jamás recorrida. Minerva sopla en mi vela, Apolo me conduce, y las 9 musas me enseñan las osas. Vosotros que en corto número tendisteis a tiempo el cuello hacia el pan de los ángeles, del cual se vive aquí, pero sin que nadie quede harto, podéis dirigir sin cuidado vuestra nave a través del alto mar, siguiendo mi estela sobre el agua que se reúne en breve. Aquellos gloriosos héroes que pasaron a Colcos no se admiraron cuando vieron a Jasón convertido en boyero, como os admiraréis ahora vosotros. La innata y perpetua sed del deiforme reino nos hacía ir tan veloces como veloz veis al mismo cielo. Beatriz miraba hacia arriba, y yo la miraba a ella. Y quizás en menos tiempo del en que se coloca un dardo y se despide el arco y vuela, me vi llegado a un punto donde una cosa admirable atrajo mis miradas, por lo cual aquella, para quien no podían estar ocultos mis sentimientos, vuelta hacia mí, tan agradable como bella, me dijo: eleva tú agradecidamente hacia Dios que nos ha transportado a la primera estrella. Parecíame que se extendiese sobre nosotros una nube lúcida, densa, sólida y bruñida, como un diamante herido por los rayos del sol. La eterna Margarita nos recibió así, como el agua, que a pesar de permanecer unida recibió un rayo del sol. Si yo era cuerpo y si en la tierra no se concibe cómo una dimensión pueda admitir otra, según debe suceder si un cuerpo penetra en otro,
debería abrazarnos mucho más el deseo de contemplar aquella esencia en que se ve cómo se une a Dios nuestra naturaleza. Allí se verá todo cuanto creemos por la fe sin demostración alguna, pero será conocido por sí mismo como la primera verdad en que el hombre cree. Yo respondí: Señora, con tanto reconocimiento como cabe en mí, doy gracias a aquel que me ha alejado del mundo mortal. Pero decidme, ¿qué significan las oscuras señales de este cuerpo que allá abajo en la tierra hacen que algunos inventen patrañas sobre Caín? Sonrió un poco y después me dijo: Si la opinión de los mortales se extravía donde la llave de los sentidos no puede abrir, no deberían en verdad punzarte en adelante las flechas de la admiración, pues ves que si la razón sigue a los sentidos, debe tener muy cortas las alas. Pero dime qué es lo que tú piensas con respecto a esto. Le contesté: Lo que aquí arriba me parece de diferente forma, creo que debe ser producido por cuerpos enrarecidos y por cuerpos densos. Ella repuso: Verás de un modo cierto que tu creencia está basada en una idea falsa, si escuchas bien el argumento que voy a oponerte. La octava esfera os muestra muchas luces, las cuales, por su cualidad y por su cantidad, se pueden ver bajo diferentes aspectos. Si solamente el enrarecimiento y la densidad produjesen tal efecto, en todas habría una sola virtud, más o menos distribuida según su densidad, y otro tanto según la cualidad y cantidad de cada cual. Es necesario, pues, que diferentes virtudes sean fruto de principios formales, y éstos, excepto uno, serían destruidos por tu raciocinio. Además, si un cuerpo enrarecido fuese causa de que aquella oscuridad por la que me preguntas, entonces o el planeta, en alguna parte o de un lado a otro, se vería privado de su materia, o lo mismo que un cuerpo sobrepone su grasa a su carne, así éste cambiaría de colores en su volumen. Si los cuerpos enrarecidos formaran esas manchas, se manifestaría en los eclipses de sol, porque su luz pasaría a través de la luna como atraviesa por aquellos cuerpos. Esto no es así, por lo tanto, hemos de examinar el otro supuesto, y si llego también a anularlo, verás demostrado lo falso de tu opinión. Si ese cuerpo enrarecido no puede atravesar la luna, es preciso que termine en algún sitio de donde su contrario no deje pasar la luz, y el otro rayo reverbera desde allí como el rayo coloreado que se proyecta desde un cristal que está forrado de azogue. Pero tú dirás que el rayo parece aquí más oscuro que en otras partes, porque se refracta desde más profundidad. De esta réplica puede librarte la experiencia si haces uso de ella alguna vez, por ser la fuente de donde manan los arroyos de vuestras artes. Tomarás 3 espejos. Coloca 2 de ellos ante ti a igual distancia y el otro un poco más lejos. Después, fija tus ojos entre los 2 primeros. Vuelto así hacia ellos, cuida de que tras de ti se eleve una luz que ilumine los 3 espejos y vuelva a ti reflejada por todos. Entonces, a pesar de que el más apartado de tu vista no lance una luz tan intensa como los otros, verás que resplandece lo mismo que ellos. Ahora, así como bajo los golpes de los abrasadores rayos se desprenden de su color y de su frialdad primitiva los sitios que cubría la nieve, del mismo modo, desprendido de tu primer error, quiero que tu espíritu reciba una luz tan viva que a su aspecto sentirás sus destellos. En el cielo de la paz divina gira un cuerpo, en cuya virtud tiene su asiento el ser de todas las cosas que contiene. El cielo siguiente, que tiene tantas estrellas, reparte aquel ser entre las mismas, las cuales son de distinta esencia, diferentes también de aquel cielo, pero que están contenidas en él. Los otros cielos inferiores, por la diversa virtud que acompaña a cada uno, disponen de diferentes modos de sus fines y de sus causas. Estos órganos del mundo, como ves ahora, descienden de grado en grado, de suerte que adquieren de arriba la virtud que abajo comunican. Mírame bien cómo voy por este camino hacia la verdad que deseas, a fin de que después sepas por ti solo vencer toda dificultad. El movimiento y la virtud de las sagradas esferas deben salir de sus motores, como la obra del martillo del herrero. El cielo, al que hacen bello tantas luces, recibe forma y virtud de la inteligencia profunda que lo mueve,
y se transforma en su sello, y como el alma dentro de vuestro polvo, distribuyéndose por diferentes miembros, se adapta a diferentes potencias, así la inteligencia desplega por las estrellas su bondad multiplicada, girando sobre su unidad. Cada virtud se une de distinto modo con el precioso cuerpo a quien vivifica, en el cual se refunde como en vosotros la vida. Por la plácida naturaleza de donde se deriva, esa virtud mezclada a los cuerpos, luce como la alegría en una pupila ardiente. De ella procede lo que entre luz y luz parece diferente, y no de los cuerpos densos y enrarecidos. Ella es el principio formal que produce lo oscuro y lo claro, según su bondad. Fin del canto segundo del Paraíso. Canto tercero del Paraíso de Dante. Aquel sol que desde luego abrasó de amor mi corazón, había descubierto, con sus pruebas y refutaciones, el dulce aspecto de la hermosa verdad. Y yo, para confesarme tan vencido y persuadido como debía, levanté más la cabeza para hablar. Pero se me apareció una visión, la cual me retuvo de tal modo junto a sí para contemplarla, que no me acordé de mi confesión. Como a través de cristales tersos y transparentes, o de aguas nítidas y tranquilas, aunque no tan profundas que se pierda de vista el fondo, llegan a nuestra vista las imágenes tan debilitadas que una perla en una frente blanca no llegaría más débilmente a nuestros ojos, así vi yo muchos rostros prontos a hablarme, por lo cual caí en el error contrario a aquel que inflamó el amor entre un hombre y una fuente. En cuanto las distinguí, creyendo que eran imágenes reflejadas en un cuerpo lúcido, volví los ojos para ver los cuerpos a que correspondían y nada vi, y los dirigí de nuevo hacia adelante en dirección de mi dulce guía, que sonriendo despedía fulgores de sus santos ojos. No te asombres porque me sonría de tu pueril pensamiento, me dijo, pues que no se apoya todavía tu pie sobre la verdad, y como de costumbre te hace oscilar. Esas que ves son verdaderas sustancias relegadas aquí por haber faltado a sus votos. Pero habla con ellas y oye y cree que la verdadera luz que las regocija no permite que se tuerzan sus pasos. Y yo me dirigí a la sombra que parecía más dispuesta a hablar y empecé a decirle, como hombre a quien su mismo deseo le quita el valor. Oh espíritu bien creado, que bajo los rayos de la vida eterna sientes la dulzura que no se comprende nunca si no se ha gustado, me será muy grato si te dignas decirme tu nombre y cuál es vuestra suerte. A lo que contestó pronta y con ojos rientes. Nuestra caridad nunca cierra sus puertas a un deseo justo, sino que es como aquella que quiere que se le asemeje toda su corte. Yo fui en el mundo una virgen religiosa, y si tu mente me contempla bien, no me ocultará a tus recuerdos el ser hoy más bella, sino que reconocerás que yo soy picarda, que colocada aquí con estas otras bienaventuradas, soy también bienaventurada en la esfera más lenta. Nuestros afectos, a quienes sólo inflama el amor del Espíritu Santo, se regocijan en el orden designado por Dios, y nos ha cabido en suerte este sitio que es tan bajo, porque descuidamos nuestros votos y en parte no fueron observados. A lo que le contesté, en vuestros admirables rostros resplandece no sé qué de divino que cambia el primer aspecto que de vosotras se ha conservado. Por eso no fui más presto en recordar, pero ahora viene en mi ayuda lo que tú me dices, de suerte que me es más fácil reconocerte. Mas dime, vosotras que sois aquí felices, ¿deseáis estar en otro lugar más elevado para ver más o para haceros más amigas? Sonrió un poco con las otras sombras. Enseguida me respondió tan placentera que parecía arder en el primer fuego del amor. Hermano, una virtud de caridad calma nuestra voluntad, y esa virtud no nos hace desear más que lo que tenemos, ni nos hace sedientas de otro bien. Si deseáramos estar más elevadas, nuestro anhelo estaría en desacuerdo con la voluntad de aquel que nos reúne aquí, desacuerdo que no admiten las esferas celestiales, como verás si consideras bien que aquí es de necesidad estar unidas a Dios por medio de la caridad, y la naturaleza de esta misma caridad.
También es esencial a nuestra experiencia bienaventurada uniformar la propia voluntad a la de Dios para que sean unas mismas nuestras voluntades, de modo que como estamos de cielo en cielo por todo este reino, agrade una misma cosa a todo él, así como al Rey cuya voluntad forma la nuestra. En su voluntad está nuestra paz. Ella es el mar a donde va a parar todo lo que ha creado o lo que la naturaleza hace. Entonces comprendí claramente por qué en el cielo todo es paraíso, por más que la gracia del supremo bien no llueva en todas partes por igual. Pero así como suele suceder que un manjar nos sacie y que sintamos aún apetito por otro, de suerte que pedimos éste y rechazamos el otro, así hice yo con el gesto y la palabra, para saber por ella cuál fue la tela de la que no continuó manejando hasta el fin la lanzadera. Una virtud perfecta, un mérito eminente, colocan en un cielo más alto a una mujer, me dijo, según cuya regla se lleva allá abajo en nuestro mundo el hábito y el velo monacal, a fin de que hasta la muerte se viva noche y día con aquel esposo, a quien es grato todo voto que la caridad hace conforme a su deseo. Por seguirla huí del mundo jovencita aún y me encerré en su hábito y prometí observar la regla de su orden. Después algunos hombres, más habituados al mal que al bien, me arrebataron de la dulce clausura. Dios sabe cuál fue después mi vida. Con respecto a este otro esplendor que se te muestra a mi derecha y a quien ilumina toda la luz de nuestra esfera, lo que digo de mí entiende asimismo que lo digo de él. Monja fue, y también le arrebataron de la cabeza la sombra de las sagradas tocas, pero cuando volvió al mundo, contra su gusto y contra sus buenas costumbres, no se despojó jamás del velo de su corazón. Esa es la luz de la gran Constanza, que del segundo príncipe procedente de la casa de Suabia engendró al tercero, última potencia de esta raza. Así me habló y empezó después a cantar Ave María, y cantando se desvaneció como una cosa pesada a través del agua profunda. Mi vista, que la siguió tanto cuanto le fue posible, después que la perdió, se volvió hacia el objeto de su mayor deseo y se fijó enteramente en Beatriz, pero ésta lanzó tales fulgores sobre mi mirada que no los pudo sufrir desde luego, y esto me hizo más lento en interrogar. Fin del canto tercero del Paraíso.